Vídeo del tema 5, modelo vectorial clásico. Empezaremos por la descripción de los documentos. En el modelo vectorial clásico, los documentos se describen como una serie ordenada de números reales positivos, denominados pesos de los términos en los documentos. En estos pesos, el 0 significa la ausencia del término en el documento y cualquier número real positivo indica la importancia del término para reflejar el contenido del documento. Por ejemplo, un documento D sería 4,372, 0, 1, 0, 9,681 y 0, donde 4,372 sería el peso del término 1 en el documento D, el 0 indicaría la ausencia del término 2 en el documento D, el 1 ya no indica la presencia como en los modelos binarios, sino un peso, en este caso 1, del término 3 en el documento D, el 0 indicaría la ausencia del término 4 en el documento D, y finalmente el 9,681 indicaría que es el término que en mayor medida refleja el contenido del documento D. Como no se emplean ya ceros y unos exclusivamente para indicar la presencia o la ausencia, el modelo vectorial clásico no es un modelo binario. Pasamos a analizar la formulación de las consultas. En el modelo vectorial clásico, las consultas se formulan como una serie ordenada de números reales positivos, exactamente igual que un documento, indicando ahora la importancia del término para expresar la necesidad informativa. Por ejemplo, una consulta Q podría ser 0, 2,136, 0, 0, 1, 3,079. 0 indica la ausencia del término 1 en la consulta Q, 2,136 sería el peso del término 2 en la consulta Q, a continuación los términos T3 y T4 están ausentes en la consulta Q, el 1 indicaría que es el término menos relevante para expresar la necesidad informativa, puesto que es el menor valor frente al 2,136 y el 3,079, y finalmente el 3,079 indicaría que es el término más relevante para expresar la necesidad informativa. Analizamos ahora el método de recuperación. El modelo vectorial clásico permite al administrador de la colección o sistema considerar cualquier aspecto o factor que considere relevante para reflejar el contenido informativo del documento, diseñando a voluntad la función de ponderación, esto es, el cálculo de los pesos de los términos en los documentos. Una de las funciones de ponderación más empleada en el modelo vectorial clásico es la denominada TF-IDF, expresada así, TF.IDF, por IDF. TF, que significa term frequency, representa la frecuencia del término en el documento, considerando que cuantas más veces aparezca un término en un documento, en mayor medida el contenido del documento versa sobre ese término. IDF, que significa Inverse Document Frequency, aplica el concepto de cantidad de información de Shannon. Recordad que cuanto más frecuente era un término, menos informativo era, y al contrario, cuanto menos frecuente era un término, más informativo era. En el modelo vectorial clásico se considera, pues, que en cuantos menos documentos de la colección aparezca un término, más informativo es, y por tanto, en mayor medida permite discernir los documentos relevantes de los documentos irrelevantes en relación a una consulta. La función de ponderación consiste en el producto de estos dos factores, teniendo en cuenta que IDF es el logaritmo de n dividido por docfrac sub k, siendo n el número total de documentos de la colección y docfrac sub k el número de documentos de la colección en los que aparece el término k. En ocasiones se añade un más 1 a esta fórmula para evitar en algunos casos que el IDF de un cierto término tenga valor 0, puesto que se debe multiplicar luego posteriormente por el factor TF.
Nosotros en principio, salvo que se indique lo contrario, utilizaremos la fórmula sin añadir más 1. En consecuencia, el peso del término K en el documento I lo expresaremos como la frecuencia del término K en el documento I por el IDF del término K, esto es, logaritmo de n dividido por doc frec sub K, y en tal caso añadiéndole el más 1. Una vez que se han impuesto pesos a los términos en los documentos, se calcula la similaridad entre cada documento de la colección y la consulta Q, mediante la función de similaridad que se considere apropiada. Dos funciones de similaridad destacan en el modelo vectorial clásico: el producto escalar de los vectores correspondientes al documento y la consulta, esto es, tenéis aquí la fórmula, la suma de los productos de los términos correspondientes en documento y en consulta, o bien el coeficiente del coseno, que corresponde al mismo producto escalar en el numerador, pero dividido por el producto de las longitudes o normas de los vectores correspondientes al documento y a la consulta. El resultado es muy similar al producto escalar, pero normalizado, es decir, la similaridad tendrá siempre valores entre 0 y 1. Aquí tenéis la fórmula de la similaridad empleando el coeficiente del coseno. En el numerador tenemos el producto escalar de los vectores correspondientes al documento y a la consulta, y en el denominador tenemos, en primer lugar, la norma o longitud del vector correspondiente al documento como la suma de los cuadrados de los términos correspondientes al documento por la norma o longitud del vector correspondiente a la consulta. Esto es, de nuevo, la suma de los cuadrados de los términos correspondientes a la consulta. Una vez calculadas las similaridades entre cada documento de la colección y la consulta, el sistema ordena los documentos en orden descendente de similaridad. Como es capaz de ordenar los documentos en la respuesta, se dice que el modelo vectorial clásico efectúa equiparación parcial. Veremos todos estos conceptos con los ejercicios 1 y 2 del tema. El ejercicio 1 dice así: considere un sistema de recuperación de información basado en el modelo vectorial clásico, cuya tabla correspondiente al fichero diccionario es la siguiente. Tenemos que en este sistema, por lo tanto, los términos son bajo, calma y luna, con valores correspondientes de puntero 1, 2 y 3. Para hallar la descripción de los documentos de la colección, que es el objeto de este ejercicio número 1, empleando ponderación TF y DF, debemos calcular en primer lugar la matriz de frecuencias. No la matriz de ocurrencias, es decir, indicando solamente la presencia o la ausencia, unos y ceros de los términos en los documentos, sino incluyendo las frecuencias correspondientes de los términos en los documentos. Es lo que sería o correspondería al factor TF. La matriz, por lo tanto, sería la siguiente. En primer lugar, vemos la información correspondiente al término 1, que es bajo. Bajo aparece en el documento 1 una vez, y por lo tanto señalamos aquí el 1. Aparece en el documento 2 3 veces, señalamos por lo tanto aquí el 3, y aparece en el documento número 3 5 veces, y por lo tanto lo incluimos finalmente en la tabla correspondiendo al documento 3. Si a continuación introducimos la información correspondiente a calma, que es el término número 2, observaremos que aparece en el documento 2 y en el documento 3, y por lo tanto no aparece en el documento 1. Incluiríamos por lo tanto aquí un 0 en relación al documento 1, y como en el documento 2 aparece 2 veces, incluiríamos aquí un 2, y como aparece en el documento 3 una vez, incluiríamos aquí un 1.
Finalmente, en relación al tema 3, al término 3, que es Luna, vemos en la lista que no aparece ni en los documentos 1 ni en los documentos 3, y por lo tanto serían aquí ceros. Solo aparece en el documento 2 y aparece 8 veces, indicando aquí el 8. La representación o descripción de los 3 documentos de la colección sería empleando la función TF. El documento 1 sería 100, el documento 2 sería 328 y el documento 3 sería 510. Calcularemos a continuación los factores IDF correspondientes a cada uno de los 3 términos empleados en la descripción de los documentos de la colección. El IDF del término 1, es decir, del término bajo, correspondería al logaritmo de n dividido por docfreg sub 1. Como en este caso el término 1 aparece en los 3 documentos de la colección, docfreg vale 3, n son 3 documentos también, tendríamos logaritmo de 3 dividido por 3. Como esto es logaritmo de 1 y su valor es 0, para evitar que el IDF del término 1 valga 0, le añadimos en este caso concreto el valor 1 a la fórmula del IDF. Como se lo tenemos que añadir al IDF del término 1, lo tendremos que utilizar este 1 también en la fórmula a la hora de calcular los IDFs del resto de los términos. Haciendo cuentas, el IDF del término 1 vale 1, el IDF del término 2 es logaritmo de 3 dividido por 2, puesto que aparece en 2 de los 3 documentos de la colección, cuyo valor añadiéndole 1 al final al logaritmo es 1,176, y el IDF del término 3, es decir, del 1, sería logaritmo de 3 entre 1 porque solo aparece en un documento de los 3 de que consta la colección, más 1, y en consecuencia tendría finalmente un valor de 1,477. Finalmente recopilamos toda esta información mediante la función de ponderación TF-IDF de tal manera que a los números iniciales o a los pesos iniciales, considerando solo TF, es decir, 1, 3 y 5, por ejemplo, en relación al término bajo, lo tenemos que multiplicar cada uno de estos pesos por el 1 correspondiente al IDF del término 1. Por lo tanto, los pesos finales o pesos TF y IDF del término bajo serían 1 por 1 en el caso del documento 1, como aparece 3 veces en el documento 2 sería 3 por 1, que es su valor correspondiente de IDF, y por lo tanto nos queda 3, y finalmente, en relación al término bajo, su frecuencia sería 5, multiplicado por el IDF, que es 1, tendremos un valor final del peso del término bajo en el D3 de 5. En relación al segundo término, calma, los valores iniciales 0, 2 y 1 deben ser multiplicados por el IDF del término 2, que es 1,176. Por lo tanto tenemos calma en relación al documento de 1, 1,176 por 0, que sigue permaneciente 0, 1,176 por 2 en el documento de 2, que es 2,352, y 1,176 por 1, que finalmente es 1,176 en relación al término D3. Lo mismo sucede con los pesos correspondientes al término 3, que es luna. Todos ellos deben venir multiplicados por el IDF del término 3. Por lo tanto, 0, 8 y 0, que son los valores correspondientes a TF, deben ser multiplicados por el IDF del término 3, que es 1,477. Haciendo las cuentas correspondientes obtenemos respectivamente 0, 11,816 y 0 como pesos definitivos del término luna en D1, D2 y D3 respectivamente. Realicemos ahora un segundo ejercicio donde tenemos un sistema de recuperación de información basado en el modelo vectorial clásico compuesto por 3 documentos cuya representación final de los pesos, empleando por ejemplo ponderación TF y DF, es la que tenemos aquí.
Un usuario del sistema formaliza su necesidad informativa mediante la siguiente consulta: 2,954, 1,778 y 3,903. El ejercicio dice lo siguiente: si el sistema emplea el coeficiente del coseno, o por ejemplo nosotros lo haremos con el producto escalar para el cálculo de similaridades, ¿cuál sería el orden de presentación de los documentos como respuesta a dicha consulta del usuario? Si empleásemos la función del coseno para calcular, por ejemplo, la similaridad entre D1 y Q, tendríamos en el numerador el producto escalar. ¿Cómo se calcula el producto escalar entre D1 y Q? Mediante la suma de las multiplicaciones de los correspondientes pesos de los términos, es decir, 1,477 por el término correspondiente en Q, es decir, por 2,954, que es lo que tenemos aquí señalado entre paréntesis, más 0, el término 2 en el documento de 1, por el término 2 en Q, por 1,778. Como es 0, no se añade nada. Más, y ahora ya las multiplicaciones de los términos 3. 1,301 por 3,903, que es lo que tenemos aquí. Finalmente serían 9,441. Esto sería el producto escalar. Si lo hiciésemos mediante la función del coseno, tendríamos que dividirlo por la multiplicación de dos normas o longitudes, la correspondiente al documento por la norma o longitud correspondiente a la consulta. ¿Cuál es la norma o longitud del documento correspondiente del documento D1? Pues sería la raíz cuadrada, que es lo que tenemos aquí señalado, de la suma de los cuadrados de los términos correspondientes a D1, es decir, 1,477 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí abajo, más 0 al cuadrado, no se añade, más 1,301 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Todo eso se añade a la raíz cuadrada y sería la longitud o norma del documento D1. ¿Cuál sería la longitud o norma de la consulta Q? Pues exactamente igual, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los pesos correspondientes a los términos de la consulta. Por lo tanto, 2,954 al cuadrado más 1,778 al cuadrado más 3,903 al cuadrado. Todo ello se suma y se calcula la raíz cuadrada. Nosotros en este ejercicio, para simplificar, consideraremos exclusivamente el producto escalar y por lo tanto la similaridad entre D1 y Q será 9,441. Utilizando también el producto escalar para calcular la similaridad entre D2 y Q, tendríamos 0 por 2,954, no se añade, más 3,556 por 1,778, que es lo que tenemos aquí abajo, más 10,408 por 3,903, que es lo que tenemos aquí. Haciendo cálculos obtendríamos 46,945. Finalmente, para calcular la similaridad entre D3 y Q, tendríamos 7,386 por 2,954, que es lo que tenemos aquí abajo, más 1,778 por 1,778, que es el segundo sumando que tenemos aquí, más 0 por 3,903, que no se añade. Haciendo las cuentas, finalmente 24,980. ¿Cómo ordena finalmente el sistema los documentos para construir la respuesta al usuario en relación a dicha consulta? Los ordena por orden decreciente de similaridad. Por lo tanto, en primer lugar situaría el documento D2, puesto que tiene valor más alto, 46. Luego a continuación indicaría el documento D3, porque tiene el segundo valor más alto, 24,98.
y finalmente situaría el documento D1 porque tiene el menor valor, 9,441. Tened en cuenta que si se emplease la función del coseno o cualquier otra función de similaridad, la respuesta del sistema puede ser distinta a esta que estamos indicando aquí, de 2, de 3 y de 1 en este orden. Con esto acaba el vídeo correspondiente al tema 5, modelo vectorial clásico.